La pesadilla secreta de la exnovia de Lamine Yamal. Nadie imaginó que detrás de las fotografías perfectas, de las sonrisas frente a las cámaras y de los mensajes románticos publicados en redes sociales, se escondía una historia marcada por las lágrimas, las sospechas y una traición que terminaría destruyendo por completo la confianza de una joven enamorada. Durante meses, los seguidores de Lamine Yamal creyeron estar viendo una de las relaciones más prometedoras y admiradas entre las nuevas figuras jóvenes del mundo del espectáculo y del fútbol europeo. Ella aparecía feliz, él parecía enamorado, todo lucía perfecto. Pero un año después de la ruptura que conmocionó a miles de fanáticos, la verdad comenzó finalmente a salir a la luz, y fue ella quien decidió hablar. Con lágrimas en los ojos, la exnovia del joven futbolista confesó que vivió la peor pesadilla de toda su vida al descubrir que el hombre al que amaba mantenía una relación secreta con una mujer mucho mayor que él. Aquellas palabras explotaron en redes sociales como una bomba. Sentí que mi vida se derrumbaba en segundos. Habría confesado en privado a personas cercanas, pero nadie conocía aún toda la historia. Todo comenzó mucho antes de la separación oficial. Mucho antes de los rumores. Mucho antes de las fotografías filtradas que empezaron a circular en Internet y que desataron una ola de comentarios crueles y especulaciones dolorosas. Porque mientras el mundo veía a una joven pareja viviendo un cuento de hadas, ella ya empezaba a notar comportamientos extraños, mensajes borrados, llamadas misteriosas, ausencias cada vez más frecuentes, silencios incómodos y una distancia emocional que crecía día tras día. Al principio, intentó convencerse de que eran imaginaciones suyas. Después de todo, la vida de un futbolista profesional es intensa, viajes constantes, entrenamientos agotadores, presión mediática, compromisos publicitarios. Era normal que estuviera cansado. Eso fue lo que ella quiso creer. Pero el corazón rara vez se equivoca. Las amigas más cercanas de la joven comenzaron a notar que algo no marchaba bien. Ya no sonreía igual. Dejaba de responder mensajes durante horas. Pasaba noches enteras llorando. Y aunque intentaba ocultarlo frente a las cámaras, había una tristeza evidente en su mirada. Sin embargo, nadie imaginaba el verdadero motivo. Según personas cercanas a la pareja, todo cambió una noche aparentemente normal. Era tarde. Él había dicho que tenía una reunión relacionada con asuntos deportivos y que volvería de madrugada. Nada extraño, nada sospechoso. O al menos eso parecía. Ella permaneció despierta esperándolo. Las horas pasaron lentamente. Uno de esos momentos interminables donde el silencio se vuelve insoportable. Miró su teléfono varias veces. Ningún mensaje, ninguna llamada, ninguna explicación. Y entonces ocurrió algo que cambiaría para siempre el rumbo de la relación. Una notificación apareció accidentalmente en un dispositivo sincronizado. Un mensaje breve, pero devastador. Te extraño desde anoche. El remitente era una mujer mucho mayor. Al principio pensó que podía tratarse de un error, quizás una conocida, tal vez alguien del entorno profesional, pero algo en el tono del mensaje hizo que sintiera un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Su intuición comenzó a gritar, y aún así, no quiso sacar conclusiones precipitadas. Esperó durante horas. Pero cuando él finalmente regresó aquella madrugada, algo en su comportamiento confirmó todos sus miedos. Evitaba mirarla directamente. Parecía nervioso. Respondía con frases cortas. Y sobre todo, protegía desesperadamente su teléfono móvil. Aquella actitud terminó destruyéndola por dentro. Esa noche casi no durmió. Mientras él descansaba aparentemente tranquilo, ella permaneció despierta mirando el techo, sintiendo cómo miles de preguntas destrozaban su mente. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué le escribía de esa manera? ¿Desde cuándo ocurría aquello? ¿La había engañado durante meses? ¿Todo había sido una mentira? Los días siguientes fueron aún peores. La distancia entre ambos se volvió insoportable. Discutían constantemente. Pequeñas conversaciones terminaban en enormes peleas. Ella lloraba. Él se enfurecía. Y el amor, que antes parecía invencible, comenzó lentamente a convertirse en un campo de batalla emocional. Sin embargo, lo más doloroso todavía estaba por llegar. Porque según personas cercanas a la joven, semanas después descubrió algo aún más devastador. No se trataba de un simple coqueteo, ni de mensajes aislados. La relación secreta llevaba mucho tiempo ocurriendo, y la mujer involucrada no era cualquier persona. Era una mujer mayor, sofisticada, influyente, y aparentemente muy cercana al entorno social que frecuentaba el futbolista. Aquella revelación terminó destruyéndola emocionalmente. Sentí que no valía nada, habría confesado más tarde. Sus inseguridades comenzaron a crecer. Se comparaba constantemente con aquella mujer. Se preguntaba qué tenía ella que no tuviera ella misma. ¿Por qué él había decidido traicionarla? ¿Por qué había destruido la relación?
¿Por qué había jugado con sus sentimientos? Las noches se convirtieron en un infierno. La ansiedad comenzó a consumirla. Dejó de dormir bien. Perdió el apetito. Incluso algunas personas cercanas aseguraron que durante semanas apenas podía levantarse de la cama. Pero lo peor no era únicamente la traición. Lo peor era la humillación. Porque mientras ella sufría en silencio, comenzaron a circular rumores cada vez más fuertes en redes sociales. Algunas cuentas insinuaban infidelidades. Otras hablaban de discusiones privadas. Incluso aparecieron fotografías ambiguas que alimentaron todavía más las especulaciones. Ella intentó mantenerse en silencio. Intentó proteger la relación. Intentó evitar el escándalo. Pero la presión terminó siendo demasiado grande. Una noche, después de una discusión devastadora, todo explotó. Según personas cercanas, ella lo enfrentó directamente. Le mostró los mensajes. Le habló de las sospechas. Le preguntó la verdad. Y aunque al principio él intentó negarlo todo, finalmente terminó admitiendo que había mantenido una relación cercana con aquella mujer. Aquellas palabras la destruyeron completamente. No gritó, no lanzó objetos, no hizo una escena. Simplemente comenzó a llorar. Un llanto silencioso, profundo, doloroso. Ese tipo de llanto que nace cuando alguien siente que el mundo entero acaba de romperse frente a sus ojos. Porque en ese instante comprendió que nada volvería a ser igual. Los días posteriores fueron un caos absoluto. Intentaron darse espacio. Luego intentaron reconciliarse. Después volvieron a discutir. Y finalmente entendieron que la relación estaba completamente rota. La ruptura ocurrió lejos de las cámaras, sin comunicados oficiales, sin declaraciones públicas. Pero quienes estaban cerca de ellos aseguran que fue una separación devastadora, especialmente para ella. Porque mientras él seguía adelante con su carrera y continuaba rodeado de fama, contratos y admiradores, ella tuvo que enfrentar sola una tormenta emocional gigantesca. Las redes sociales se volvieron crueles. Miles de personas comenzaron a opinar sobre su vida privada. Algunos la defendían, otros la criticaban. Muchos inventaban historias falsas, y cada publicación relacionada con el futbolista se convertía en un nuevo golpe para su corazón. Durante meses desapareció prácticamente del ojo público. Dejó de publicar fotografías. Se alejó de algunos eventos. Incluso personas cercanas aseguran que evitaba hablar de él por completo. Su nombre se convirtió en una herida abierta. Pero el tiempo comenzó lentamente a cambiar las cosas. Poco a poco empezó a reconstruirse emocionalmente. Volvió a salir con amigas. Retomó proyectos personales. Intentó recuperar la confianza perdida, aunque las cicatrices seguían presentes, porque hay traiciones que jamás desaparecen del todo. Y precisamente un año después de aquella dolorosa ruptura, decidió finalmente romper el silencio. No lo hizo para vengarse, ni para generar polémica. Lo hizo porque ya no podía seguir cargando sola con aquel sufrimiento. Según fuentes cercanas, durante una conversación privada confesó: «Fue la peor pesadilla de mi vida». Aquella frase impactó profundamente a quienes la escucharon, porque por primera vez entendieron la magnitud real del dolor que había vivido. No era simplemente una ruptura amorosa, había sido una experiencia traumática, una caída emocional brutal, la destrucción total de una ilusión. Ella había imaginado un futuro junto a él. Había confiado plenamente, había defendido la relación, incluso cuando las dudas comenzaban a destruirla por dentro, y aún así terminó traicionada. Lo más difícil fue aceptar que mientras ella soñaba con estabilidad, él aparentemente llevaba una doble vida. Esa idea la perseguía constantemente. Cada recuerdo feliz comenzó a convertirse en una duda dolorosa. Cada viaje, cada fotografía, cada promesa. Todo parecía falso ahora, pero había otro detalle que aumentaba todavía más el sufrimiento: la diferencia de edad con la mujer involucrada. Eso afectó profundamente su autoestima. Comenzó a preguntarse si no era suficientemente madura, suficientemente interesante, suficientemente sofisticada. Aquellas inseguridades terminaron destruyendo gran parte de su confianza personal. Incluso algunas personas cercanas aseguran que durante meses evitaba mirarse al espejo. La presión emocional fue enorme. Sin embargo, lentamente comenzó a entender algo importante. La culpa no era suya. Ella no había fallado. Ella sabía. Y aunque el dolor seguía presente, comenzó a recuperar la fuerza que había perdido. Sus amigas se convirtieron en un apoyo fundamental. Su familia estuvo a su lado en los peores momentos, y poco a poco logró levantarse nuevamente. Pero el escándalo jamás desapareció del todo. Cada cierto tiempo reaparecían rumores, nuevas especulaciones, comentarios crueles, y publicaciones virales que revivían la historia. Sin embargo, esta vez ella decidió no esconderse, porque después de tocar fondo emocionalmente, comprendió que el silencio solo la estaba destruyendo aún más. Así comenzó una nueva etapa. Una etapa donde ya no quería fingir perfección, donde dejó de ocultar el dolor, donde finalmente aceptó que había sobrevivido a una de las experiencias más devastadoras de su vida. Mientras tanto, alrededor de Lamine Yamal
continuaban creciendo los rumores sobre aquella misteriosa mujer mayor que habría provocado el colapso definitivo de la relación. Algunas personas aseguraban que ella seguía presente. Otras decían que todo había terminado hace tiempo, pero nadie conocía realmente la verdad completa. Y precisamente ese misterio seguía alimentando la atención mediática, porque detrás de cada fotografía sonriente, detrás de cada publicación elegante y detrás de cada aparición pública, parecía esconderse una historia mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Una historia marcada por secretos, mentiras, traiciones y un dolor emocional tan profundo que un año después todavía seguía persiguiendo a una joven que alguna vez creyó haber encontrado el amor verdadero. Pero lo que nadie sabía era que aún faltaban detalles mucho más impactantes por salir a la luz. Detalles capaces de cambiar completamente la imagen pública de aquella relación. Y lo peor estaba apenas comenzando. La verdad oculta detrás de las lágrimas. Después de la ruptura, el silencio se convirtió en el refugio más doloroso de su vida. Durante semanas enteras, la exnovia de Lamine Yamal intentó convencerse de que olvidar sería fácil. Pensó que bastaría con alejarse de las redes sociales, borrar algunas fotografías y mantenerse ocupada para que el sufrimiento desapareciera lentamente. Pero la realidad fue completamente diferente. Cada rincón de su habitación le recordaba momentos felices. Cada canción parecía hablar de él. Cada fotografía guardada en su teléfono se transformaba en una herida imposible de cerrar. Y mientras el mundo seguía avanzando con normalidad, ella sentía que había quedado atrapada dentro de una pesadilla interminable. Las personas cercanas comenzaron a preocuparse seriamente por su estado emocional. Había días en los que no quería salir de casa, no respondía mensajes, apagaba el teléfono durante horas, y en más de una ocasión terminó llorando sola en el baño para que nadie escuchara el dolor que llevaba adentro. Porque aunque públicamente intentaba mostrarse fuerte, por dentro estaba completamente destruida. La traición la había marcado profundamente. Pero existía algo todavía más doloroso, la sensación de haber sido reemplazada. Aquella idea la perseguía día y noche. Según personas cercanas, lo que más la atormentaba no era únicamente la infidelidad, sino el hecho de imaginar que mientras ella planeaba un futuro serio junto a él ya estaba emocionalmente involucrado con otra mujer. Y no con cualquier mujer, sino con alguien mucho mayor, alguien experimentada, segura de sí misma, elegante, con conexiones importantes. Aquella comparación comenzó lentamente a destruir la poca confianza que todavía conservaba. Se miraba al espejo y comenzaba a señalar defectos que antes nunca había visto. Quizás no era suficiente. Esa frase comenzó a repetirse constantemente dentro de su cabeza. Las inseguridades crecían cada día más. Incluso algunas amistades cercanas confesaron que llegó a cambiar radicalmente su forma de vestir y su apariencia física, intentando parecer más madura. Quería entender qué había encontrado él en aquella mujer. Quería descubrir por qué había decidido arriesgar una relación aparentemente estable por alguien completamente diferente. Pero jamás obtuvo respuestas claras. Y esa incertidumbre terminó convirtiéndose en una tortura silenciosa. Mientras tanto, los rumores en Internet seguían creciendo sin control. Algunas cuentas aseguraban que la relación secreta había comenzado mucho antes de lo que todos imaginaban. Otras afirmaban que varias personas del entorno cercano del futbolista ya conocían la situación desde hacía tiempo. Incluso, comenzaron a circular versiones sobre encuentros privados, cenas discretas y viajes ocultos que supuestamente ocurrieron mientras la relación oficial todavía seguía viva. Cada nuevo rumor era como un cuchillo atravesando nuevamente su corazón. Aunque intentaba no leer comentarios, siempre terminaba encontrándose con publicaciones crueles. Seguro ella ya sabía todo. Por eso terminaron. La mujer mayor era más interesante. Miles de mensajes aparecían diariamente. Y aunque muchos usuarios la apoyaban, el daño emocional ya era enorme. Había noches en las que apenas podía respirar de la ansiedad. Los ataques de llanto se volvieron frecuentes. Su círculo cercano comenzó a insistirle para que buscara ayuda emocional, porque lentamente estaba perdiéndose a sí misma. Una tarde particularmente difícil, mientras intentaba ordenar algunas cajas con recuerdos de la relación, encontró algo que volvió a destruirla completamente. Una vieja carta, una nota escrita por él meses atrás. En ella le prometía que jamás la lastimaría, que siempre estaría a su lado, que quería construir una vida juntos. Aquellas palabras terminaron provocándole una crisis emocional devastadora. Se encerró en su habitación durante horas. Lloró hasta quedarse sin fuerzas, porque entendió que el amor que había defendido con tanta intensidad probablemente ya estaba roto desde mucho antes de que ella lo descubriera. Y aún así, seguía amándolo. Ese era el verdadero problema, porque aunque el dolor era inmenso, todavía existía una parte de ella que deseaba escuchar una explicación diferente. Quería creer que todo había sido un error, una confusión, un momento de debilidad,
pero la realidad terminaba golpeándola nuevamente cada vez que aparecía una nueva información relacionada con aquella mujer misteriosa. Según personas cercanas al entorno social del futbolista, la relación entre ambos habría sido mucho más intensa de lo que inicialmente se pensaba. Se hablaba de conversaciones frecuentes, encuentros discretos y una conexión emocional que aparentemente había ido creciendo lentamente durante meses. Aquellas versiones terminaron destruyéndola aún más, porque entonces comenzó a hacerse una pregunta todavía más dolorosa. ¿En qué momento dejó de ser suficiente para él? La culpa comenzó a consumirla silenciosamente. Se reprochaba pequeñas discusiones del pasado, momentos donde quizás había sido insegura, situaciones donde pudo haber reaccionado impulsivamente. Y aunque racionalmente sabía que la infidelidad nunca se justifica, emocionalmente no podía dejar de sentirse responsable de alguna manera. Eso es precisamente lo que ocurre muchas veces después de una traición amorosa. La víctima termina castigándose a sí misma. Mientras tanto, él continuaba con su vida pública aparentemente intacta. Seguía entrenando, apareciendo en eventos, sonriendo frente a las cámaras. Y esa imagen de normalidad terminaba lastimándola todavía más, porque ella sentía que era la única persona destruida por completo. Una noche, durante una reunión íntima con amigas cercanas, finalmente colapsó emocionalmente. Habían intentado distraerla, hablar de otros temas, hacerla reír, pero en algún momento alguien mencionó accidentalmente el nombre del futbolista, y entonces todo explotó. Comenzó a llorar desconsoladamente. Un llanto desesperado, doloroso, incontrolable. Yo lo amaba de verdad. Aquella frase dejó a todos en silencio, porque por primera vez entendieron que ella todavía no había logrado superar nada. Seguía atrapada emocionalmente en aquella historia. Seguía intentando comprender cómo alguien capaz de jurarle amor eterno había terminado destruyéndola de esa manera. Después de aquella noche, comenzó lentamente a tomar distancia definitiva. Eliminó fotografías, bloqueó algunos contactos, intentó desaparecer completamente de cualquier entorno relacionado con él. Pero Internet jamás permite olvidar fácilmente. Cada entrevista, cada fotografía viral, cada noticia relacionada con Lamine Yamal reaparecía constantemente frente a ella. Y junto con eso regresaba también el dolor. Sin embargo, algo comenzó a cambiar con el paso de los meses. El sufrimiento seguía presente, sí, pero lentamente empezó a transformarse en rabia. Una rabia silenciosa, profunda, porque comenzó a comprender que había sacrificado demasiado por aquella relación. Había dejado de lado amistades, proyectos personales, sueños propios. Todo por intentar mantener viva una historia que finalmente terminó destruyéndola. Y precisamente esa nueva conciencia comenzó a darle fuerzas. Volvió poco a poco a recuperar actividades que había abandonado. Retomó compromisos laborales. Empezó a viajar nuevamente. Y aunque seguía cargando cicatrices emocionales enormes, comenzó lentamente a reconstruir la persona que había perdido durante aquellos meses oscuros. Pero justo cuando parecía empezar a sanar, ocurrió algo inesperado. Una nueva filtración apareció en redes sociales. Una fotografía, borrosa, tomada aparentemente durante una cena privada. En ella, según miles de usuarios, aparecía el futbolista acompañado nuevamente por la misma mujer mayor, relacionada con el escándalo. Internet explotó inmediatamente. Las especulaciones regresaron con más fuerza que nunca. Programas de entretenimiento comenzaron a hablar nuevamente del tema. Influencers comentaban teorías. Y el nombre de la exnovia volvió a convertirse en tendencia. Aquello terminó reabriendo heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Porque aunque intentaba mostrarse indiferente públicamente, por dentro volvió a sentir el mismo dolor de meses atrás. La misma angustia, la misma humillación, la misma sensación de haber sido reemplazada. Esa noche, según personas cercanas, volvió a encerrarse sola. Apagó las luces, desconectó el teléfono y permaneció llorando durante horas. Porque entendió algo devastador. Tal vez él jamás había dejado realmente aquella relación paralela. Esa posibilidad terminó rompiéndola emocionalmente una vez más. Sin embargo, esta vez ocurrió algo diferente. Ya no quería quedarse callada. Ya no quería fingir que todo estaba bien. Ya no quería seguir protegiendo una historia que la había destruido completamente. Y fue precisamente en ese momento cuando tomó una decisión que cambiaría todo. Hablar, contar su verdad. Aunque no mencionara nombres directamente, aunque evitara detalles específicos, necesitaba liberar el dolor que llevaba guardando durante demasiado tiempo. Porque el silencio estaba terminando de consumirla. Días después, durante una conversación privada que terminó filtrándose parcialmente al entorno mediático, confesó algo que impactó profundamente a todos. Nunca imaginé que la persona que más amaba terminaría convirtiéndose en mi peor pesadilla. Aquella frase se volvió viral inmediatamente. Miles de personas comenzaron a interpretar que finalmente estaba hablando de la traición que había sufrido. Y aunque ella nunca desconfirmó oficialmente cada detalle, el mensaje parecía demasiado claro. Había amado profundamente,
Había sido traicionada brutalmente, y todavía seguía intentando sobrevivir emocionalmente a aquella experiencia. Pero lo más impactante aún no había salido completamente a la luz, porque según personas cercanas existían conversaciones privadas, mensajes y detalles mucho más delicados relacionados con aquella misteriosa mujer mayor. Detalles que, si algún día se revelaban públicamente, podrían provocar un escándalo todavía más grande alrededor de Lamine Yamal. Y precisamente esa posibilidad comenzaba ahora a generar miedo dentro del entorno del futbolista, porque la historia real apenas empezaba a conocerse. El final de una historia rota. Después de que aquellas palabras se filtraran públicamente, el silencio alrededor de Lamine Yamal se volvió cada vez más incómodo. Las redes sociales explotaron. Miles de personas comenzaron a relacionar inmediatamente las declaraciones de su exnovia con los rumores de infidelidad que durante meses habían circulado en Internet. Algunos defendían al joven futbolista, otros criticaban duramente su comportamiento. Pero mientras el escándalo crecía fuera de control, ella ya había llegado a un límite emocional del que no podía seguir escapando. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que continuar aferrándose al pasado solo seguiría destruyéndola. Aquella noche, sentada sola frente a la ventana de su apartamento, volvió a mirar antiguas fotografías de la relación. Viajes felices, sonrisas, promesas, momentos que alguna vez creyó eternos. Y entonces comprendió algo doloroso. La persona de la que se enamoró ya no existía. O quizás nunca había existido realmente. Lentamente comenzó a borrar las últimas imágenes guardadas en su teléfono. No lloró esta vez. No hubo gritos ni ataques de ansiedad. Solo un silencio extraño, pesado, como el de alguien que finalmente acepta una verdad que llevaba demasiado tiempo intentando negar. Al día siguiente tomó una decisión definitiva: alejarse completamente. Dejó de seguir cualquier noticia relacionada con él. Evitó entrevistas, rechazó ofertas para hablar públicamente del escándalo. Incluso pidió a sus amistades más cercanas que dejaran de mencionarle su nombre. Necesitaba volver a encontrarse a sí misma, porque durante demasiado tiempo había vivido atrapada dentro de una relación marcada por la desconfianza, el miedo y la humillación emocional. Poco a poco, comenzó a reconstruir su vida. Volvió a sonreír. Regresó a eventos sociales. Retomó proyectos personales que había abandonado mientras intentaba salvar una historia que ya estaba rota desde hacía mucho tiempo. Y aunque las cicatrices seguían presentes, comenzó finalmente a sentirse libre. Meses después, durante una conversación privada con una amiga cercana, confesó algo que resumía perfectamente todo lo vivido. El dolor no desaparece de un día para otro, pero llega un momento en el que entiendes que mereces algo mejor. Aquellas palabras marcaron el verdadero final de la historia, porque ya no hablaba desde la tristeza, hablaba desde la aceptación. Mientras tanto, alrededor de Lamine Yamal, los rumores continuaron apareciendo ocasionalmente, aunque nunca hubo confirmaciones oficiales sobre la supuesta relación con la mujer mayor. El misterio siguió alimentando titulares durante algún tiempo, pero poco a poco la atención mediática comenzó a desaparecer. Sin embargo, para ella, las consecuencias emocionales dejaron una huella mucho más profunda que cualquier escándalo de Internet. Aprendió que el amor puede convertirse en una prisión cuando alguien rompe la confianza. Aprendió que las apariencias engañan. Y sobre todo, aprendió que sobrevivir a una traición también puede convertirse en una forma de renacer. Un año después de aquella dolorosa ruptura, la joven ya no era la misma persona vulnerable que lloraba sola cada noche esperando explicaciones. Ahora entendía que algunas historias no terminan con reconciliaciones ni finales felices. Algunas simplemente terminan cuando una persona decide dejar de sufrir. Y así, en silencio, lejos de las cámaras y de los rumores, cerró definitivamente el capítulo más doloroso de su vida.